¿Estás buscando la mejor escucha para poder mezclar y masterizar tus temas con la mayor precisión posible? Estos son los Olo X1 y para muchos son uno de los mejores cascos que puedes encontrar en el mercado. La gente los llama los polígrafos del audio porque nunca mienten. Me lo acabo de inventar, pero bueno. En este vídeo vamos a ver si de verdad valen la pena. Vamos a hacer un unboxing y vamos a ver cómo se presentan estos auriculares. Veremos sus características y qué los hace tan especiales. Y os enseñaré rápidamente cómo utilizar su software de calibración. Antes de nada, deciros que como siempre, primero, no suelo traer cosas que no valgan la pena al canal. Si algo no me gusta, no lo enseño. Y segundo, que incluso aunque un producto me guste, suele haber cositas que se podrían mejorar. Mientras os pongo imágenes del unboxing, vamos a ir hablando un poquito de dónde sale esta marca. Yo sinceramente no la conocía hasta que me la recomendó un gran amigo en el que tengo confianza y por eso están aquí. Y bueno, Olo es una marca creada en Eslovenia por Rok Gulick, no sé si se pronuncia así que perdón Rok si he ofendido el legado de tu familia. Y como podemos ver en la caja, toda su marca lleva una filosofía eco-friendly. Así que como podéis ver en la caja es de cartón y veremos más adelante que los materiales que usa el casco pues van con su filosofía, por ejemplo usando cuero vegano. Dentro de la cajita encontramos un QR y un número de serie para registrar nuestros cascos y obtener nuestro perfil de calibración único. Levantamos esta pequeña tapita y sí, podemos ver que incluye una funda de viaje rígida que protege bastante bien los auriculares y si la abrimos, evidentemente, lo que nos encontramos dentro son nuestros Olo X1. Y bueno, sí, y el cable, por supuesto. Ahora pasemos a hablar un poquito de la construcción y los materiales de estos auriculares. Lo primero que me llamó la atención es que cada unidad se hace a mano, que por cierto, pensándolo bien, creo que estaría guapo poder ir a ver cómo se fabrican unos auriculares. Guiño, guiño, señores de Olo. Además de estar fabricados a mano, cada unidad tiene un perfil de calibración único, es decir, teniendo en cuenta que como se fabrican a mano, pues por la misma naturaleza de estos componentes, cada auricular va a sonar un poquito diferente, ellos miden cómo suenan esos auriculares y sacan un perfil de calibración único para cada uno de ellos para que tú puedas luego ponerlo en el programa que te enseño después y poder compensar esa curva para tener una respuesta en frecuencia lo más plana posible. El nivel de diseño y calidad de los materiales pues está de lujo, no, eso es innegable. Tenemos madera, tenemos acero, tenemos el cuero vegano. Son unos cascos que se nota que están hechos para durar, que no se van a romper fácilmente y siguen un poco la línea de su filosofía de marca. ¿Qué quiere decir esto? Como ellos tienen su filosofía eco-friendly, lo que quieren es que tus auriculares duren. ¿Y cómo consiguen esto? Bueno, aparte de con materiales de calidad, pues haciendo que todas las partes del auricular sean reemplazables y sean reemplazables no solo teniendo que llevarlo a su servicio técnico, no. Todo es reemplazable a mano con herramientas de casa. Por ejemplo, para acceder al driver podemos ver que en el lateral tenemos tornillos de cruces normales y corrientes, nada de tornillos raros de esos que ninguno tenemos en casa y que en su página web podemos comprar cada pieza, cada componente del casco por separado, lo cual está muy bien. Mira, quiero enseñaros una cosa, estos son los Focal Spirit Pro, si no recuerdo mal, y primero decir que no es por meter mierda a la marca, mis monitores son Focal y Focal es una marca increíble, con un sonido espectacular, pero bueno, en concreto en estos cascos lo hicieron mal, lo hicieron bastante mal. Son unos cascos que nada era reemplazable, la construcción era casi todo plástico, podéis ver que esta está rota, que esta está con un parche, con dos cartoncitos que le puse aquí para que no se terminara de romper la diadema. Todo esto, bueno, suele pasar, pero todo el cuerado de los cascos se fue, en fin. El cable también lo tengo por ahí, está hecho una mierda. Y son unos cascos que sonaban muy bien, valían mucho dinero, pero no se veía reflejado en la calidad de los materiales que lo usaban en la construcción. Y seguro que si los habéis tenido, porque conozco a varias personas que lo han tenido y le ha pasado exactamente lo mismo, a casi todos se les ha roto la anilla del casco, incluso como me pasó a mí ya con el cable y todo. Y lo saco como ejemplo porque es de agradecer que una marca como Olo se curre así la construcción, que yo pueda hacer así con el casco y no les vaya a pasar nada, y que si le pasa, pues bueno, aparte de su garantía, pues pueda comprar yo cada componente y cambiarlo y ya está, y no tener que gastarme el dinero en otros cascos. Yo por eso muchas veces recomiendo pillar cosas que aunque cuesten un poquito caras, te fijes en la calidad de la construcción y si son buenas y te ofrecen opciones como esa de tener las piezas de recambio, a largo plazo créeme que te va a merecer la pena esa inversión. Como podéis ver son auriculares abiertos, perfectos para mezclar, perfectos para tener poca fatiga auditiva, pesan unos 390 gramos, ¿vale? Son más pesados por ejemplo que los Beyer que tengo por ahí, los 990, pero aún así se ajustan tan bien y son tan cómodos que es que no notas el peso, o sea, son de verdad que son muy cómodos. Son los únicos cascos con los que yo he podido pasar tantas horas mezclando, porque yo odiaba mezclar con cascos. Sobre lo de que sean abiertos y esta tapita, comentaré algo al final y a ver qué opináis. Ah, bueno, y el cable, como no, evidentemente es de Kitaipon.
No es el típico cable este que viene aquí soldado y que luego se te parte y es un coñazo y no lo puedes arreglar, en fin. Si tienes mala suerte y el cable se te rompe, pillas otro y listo. Vamos con la parte así más técnica y más aburrida, la comento rápidamente. Os dejo aparte de aquí la tablita con las especificaciones, o en la pantalla, o donde sea. Respuesta en frecuencia de 5 a 22.000. Creedme que los bajos con estos cascos sorprenden. 101 dBSPL a 1 kHz. La resistencia es solo de 32 ohmios, lo cual está bastante bien porque nos permite usarlos con cualquier tarjeta de sonido, con cualquier dispositivo básicamente. Yo lo he usado hasta con el móvil y se escuchaban bien, o sea que por esa parte bastante nice, ya que bueno, al final os quitáis la necesidad de tener una amplificación extra. El driver es un driver de 50 milímetros con imán de neodimio. Y bueno, el resto de especificaciones, como la de distorsión, las estaréis viendo en la pantalla. Y ahora llegamos a una de las partes que más os interesa, que es el sonido. Tom, ¿suenan realmente también estos cascos? ¿Te dan masajes en los oídos? ¿Te dan placer? ¿Funcionan? Pues la respuesta corta es que sí. Sí, suenan increíbles. Por ahora puedo decir claramente que son los auriculares que he tenido que mejor suenan. Intentando desglosar un poquito y explicar un poco su sonido, pues bueno, los bajos me parece que están bien presentes, definidos, controlados. Hay una cosa que me ha pasado mucho con otros cascos, que es como que en la parte grave, pues todo se hace un poquito bola. Cuesta separar un poquito los sonidos ahí. En estos, la precisión que tienen sorprende, creedme. Y luego, respecto a los medios y agudos, pues, ¿cómo diría? Diría que son, no sé, detallados y transparentes. O sea, notas ese aire en los agudos, pero no es unos agudos de estos que te pueden llegar a fatigar como tienen otros auriculares, por lo que bastante nice. Al final, hablar del sonido es un poco complicado porque hasta que no los pruebas tú mismo, pues bueno, es un poquito complicado saber exactamente cómo suenan, describirlos un poco. Bueno, lo bueno es que al comprarlos tenéis como bastantes días para probarlo y encima si lo pilláis a través del link de la descripción, aparte de apoyar al canal, os dan más días de prueba. Por eso podéis pedirlos, probarlos durante ese periodo de prueba, escucharlos, haceros a ellos, usarlos mucho y si os gustan, que seguro que os van a gustar, no creo que puedan no gustar. Bueno, hombre, sí, pueden no gustar, ¿por qué no? Por lo que dais, si no... Listo. ¿Qué os puedo decir del sonido? Bueno, el estéreo es un estéreo muy natural, se nota todo muy espacioso y de veces que parece que las cosas están hasta fuera de los cascos, como si no llevaras cascos, como si estuvieras escuchando unos monitores. Así que está muy bien para poder colocar tus cositas en el espacio. Las hijas por ahí, la voz por aquí, no sé qué, por allá. Los cascos llevo probándolos ya bastantes meses. Tenéis otro vídeo que hice ya, no sé cuándo lo hice, pero no sé, abrílo por ahí, sobre cómo sonar bien en cualquier sitio, donde uso estos cascos como referencia. Pero bueno, después de haberlo probado bastantes meses, os puedo decir que actualmente confío 100% en ellos para mezclar. Son una referencia muy sólida, se trasladan muy bien, lo que mezclo con ellos luego lo escucho en monitores, en otros dispositivos y suena genial. Y se han convertido en mi herramienta principal para detalles analíticos en el estudio y para trabajar fuera de casa. Al final del vídeo voy a comentar alguna cosilla que mejoraría, pero antes voy a enseñaros cómo usar el software de calibración que traen y qué es lo que hace exactamente este software. Cómo nos ayuda a conseguir un sonido que se traslade mejor a cualquier dispositivo. Bueno, ya estamos aquí en el PC y lo primero que tenemos que hacer es acceder a la web de Olo Audio y registrar nuestro producto. Para ello seguimos la dirección que nos viene en la tarjetita, nos registramos y nos manda a este menú. Aquí añadimos nuestro número de serie, el mail y le damos a enviar y nos darán el perfil de calibración y las instrucciones para conseguir lo que es el programita de USC 2. Hecho esto, vamos a ver el software y qué nos ofrece. Este es el programa de calibración que vamos a usar con nuestros Olo Audio X1 y es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es importar nuestro perfil de calibración que hemos recibido anteriormente, hecho a medida para nuestros cascos. Para ello, nos vamos a este iconito de aquí, pulsamos en Edit Headphones y tenemos que darle a estas tres barritas horizontales apiladas que salen debajo del ecualizador. Aquí le damos a Import, se nos abre nuestro navegador y tendríamos que seleccionar el archivo .xps que hemos recibido anteriormente. En mi caso ya lo tengo importado, pero bueno, le dais a Open y os aparecería aquí la curva de corrección hecha exclusivamente para vuestros cascos. Una vez hecho esto, le damos a OK y volvemos a nuestro programa. Lo último que tendríamos que hacer es, en este caso, asegurarnos de que Windows está usando el programa como salida de audio. Y eso es muy fácil. Nos vamos aquí al iconito, pulsamos aquí y tenemos que elegir Line USC 2 Calibration. Y ahora sí, podemos ir probando las diferentes curvas y emulaciones que nos ofrece el programa. A vosotros, por defecto, os aparecerá como default. Aparecerá de esta forma: primero Studio, Car, Clap, Flat, Spatial y Harman. Luego, lo que podéis hacer es crear vuestros propios perfiles donde ajustáis parámetros como cuánto queréis emular ese efecto. Yo lo que hice concretamente, y os lo dejo un poco como tip, es que aquí en la salida tenemos un limitador. ¿Por qué? Porque evidentemente al cambiar los perfiles de ecualización podemos correr el riesgo de que lo que estemos escuchando empiece a clipear, por eso meten este limiter.
Yo lo que hice fue más o menos desactivar el limiter para no tener esa alteración y ajustar los niveles de salida de cada emulación para que nunca llegue a distorsionar. Te escuchas varios temas con cada perfil de emulación, te fijas que nunca llega el límite y vas ajustando un poco en consecuencia, ¿no? Vamos a probar algunos perfiles. Voy a ponerlo en default para que tengáis lo mismo que yo. Aquí está. El que más vamos a usar normalmente va a ser el flat, porque al final lo que va a hacer es coger nuestra curva de ecualización de los cascos y simplemente aplanarla todo lo posible. Aquí arriba en Calibration podéis definir cuánto queréis corregir vuestra curva de los cascos. En este caso vamos a usar el 100%, ¿vale? ¿Veis cómo se va quedando plana? Voy a reproducir un tema y voy a ir cambiando entre las curvas para que veáis un poquito cómo sería. Evidentemente esto está hecho para estos cascos en concreto, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo son las emulaciones. Voy a poner un tema que saqué hace tiempo. Estoy viviendo en exceso, dame de eso, ya que me quite de pensar. Mira, habéis visto que ha llegado el limitador ahí a -1 y que ha empezado a limitar. Voy a poner mi perfil y voy a ir cambiando en mi perfil donde yo ya lo tengo adecuado para que no limite. Estoy viviendo en exceso, dame de eso, ya que me quite de pensar. Cuando regreso, cojo los besos, pues no eran besos de verdad. Viviendo en exceso, dame de eso, ya que me quite de pensar. Ese proceso es como volver a empezar. Y reviso que me late, check, Coran, lock, miro el set, no eras vos. Tengo una relación, ella fue, pero se quedó alcohol y mamá, de eso no sé nada. Ya veré mañana, hoy me hicieron drama y en llamas. Aquí, por ejemplo, veis que puedo corregir un poquito, lo bajo pues un poquito más. Llama, porque si me llamas, yo no voy a estar. Y si me encuentras, puede que te haga un 180, porque tú da gancha lenta. Pero como os digo, la que más usaréis, sobre todo si lo que queréis es tener esa frecuencia plana, lo más plana posible, es el Flat HP. Por cierto, si os gusta el tema, os dejo el link por ahí abajo. Ah, bueno, y se me olvidaba, cuando estéis en un DAW, en Ableton, en el DAW que sea, lo único que tenéis que hacer para escuchar todo lo que estáis reproduciendo con esa calibración es coger el plugin USS2 que se os instala al instalar el programa, lo arrastráis al máster y listo, aquí lo tenéis y tenéis todos vuestros perfiles como vosotros los habéis configurado. Y igual todo lo que pase por el máster lo vais a escuchar con esa calibración. Importante, cuando vayáis a exportar, acordaros de apagar el plugin, porque si no vais a exportar vuestro tema con la calibración que tenéis en los cascos, o sea, con esa EQ que estáis aplicando a vuestra escucha, y eso es una cosa solo para vosotros. Conclusiones. ¿Qué decir? Pues resumiendo un poquito, buena calidad de sonido, buena construcción, buena implementación con el software de calibración, muy cómodos, y como única pega, aquí igual me voy a tirar un triple, pero bueno, yo lo dejo como propuesta, ¿no? Seguro que si algún ingeniero de audio está viendo este vídeo y escucha lo que voy a decir ahora, pues dirá, hombre, no, eso es imposible porque la construcción no permite eso y la presión que se forma dentro de la esfera áurea. En fin, lo que yo quería comentar, ya que podemos quitar las tapitas, ¿no se podría quizás añadir una tapa que sea cerrada? A la hora de fabricarlos, a lo mejor medir también cómo suenan con esa tapa cerrada y traer dos perfiles de calibración diferentes en un mismo casco, pero tú poder alternar entre cascos cerrados y abiertos. Lo dejo ahí, no sé si es posible, seguramente no, dependerá de más cosas, de la distancia del driver respecto a la tapa y mil movidas, pero bueno, podría estar interesante, lo dejo ahí como sugerencia. Y poco más, chicos, realmente me parece como conclusión de las conclusiones, me parece un pedazo de producto, creo que vale lo que vale. Además, una prueba de cuando una marca hace un buen producto es que te den tantos días para probarlo. Es decir, una marca no te va a dejar probar su producto durante 90 días si no confiaran en que va a cumplir, y que merece la pena. Pero mirad qué bonitos. No se ve porque está la luz aquí. Bueno, recuerda que si te gustan los auriculares o quieres probarlos, te dejo un link en la descripción donde tienes algunas ventajas extra. Si los pillas por ahí, estarás encima apoyando al canal, y si te veo, te daré un besote enorme. Así que nada, si os gustaría que trajera más reviews de productos que merezcan la pena o productos concretos, pues ya sabéis, dejadlo en los comentarios y decid, pues tío, podrías probar el Microphonator X14 que ha sacado la marca tal. Y si tengo la oportunidad, lo hago, grabo y saco un vídeo. Y nada, chicos, me alegro de veros de nuevo por el canal. Deja tu like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.